Ahora vamos a resolver problemas sobre equilibrio de los cuerpos, en los cuales vamos a estar aplicando la estática y vamos a aplicar las condiciones de la estática. Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Para eso trazamos un plano cartesiano. En este plano cartesiano vamos a colocar todas las fuerzas que están actuando en este diagrama. Ahora, acá en el eje de las X, y este será el eje de las Y, en el eje de las X tenemos a este vector, y este es un vector fuerza que tiene una magnitud de 30 newtons. Esta cuerda se encuentra trabajando en el segundo cuadrante. Este es el eje de las X, el eje de las Y, y esa sería la cuerda A. Como a mí me están pidiendo la tensión, entonces yo voy a llamarle que es la tensión en A. Ahora voy a descomponer este vector en sus dos componentes rectangulares, una hacia el eje de las X, y esta va a ser su componente tensión A en X hacia el eje de las Y. Esta va a ser la componente tensión A pero en Y, y además estamos observando que el peso siempre lo vamos a colocar en el origen y está actuando hacia abajo. Ahora, a mí me están preguntando que calculemos el peso, pero además también la tensión en la cuerda. Este va a ser el diagrama de cuerpo libre. Ahora, una vez que ya trazamos el diagrama de cuerpo libre, empezamos ya a aplicar las condiciones de equilibrio. Tenemos una condición que dice que la suma de las fuerzas en X debe de ser igual a 0. Vamos a trabajar sobre el eje de las X únicamente, y observamos acá que tenemos un primer vector, es positivo y tiene 30 newtons. También sobre el eje de las X vemos que está actuando esta tensión, esta componente, y aquí sería menos tensión A en X, y son las dos únicas fuerzas que están actuando. Ahora, y esto debe de ser igual a 0. Y de acá, como este es una componente rectangular, y nosotros sabemos que para las componentes rectangulares tenemos que la tensión en A, que multiplica al coseno del ángulo, este es su componente rectangular en el eje de las X, y esto sería igual a esto que está acá, y aquí sería esa tensión en A en X. Voy a sustituir datos nada más. Aquí me quedaría 30 newtons menos la tensión A en X, pero la tensión en X es igual a la tensión A por el coseno del ángulo. Aquí sería tensión A por el coseno del ángulo, y esto va a ser igual a 0. Luego voy a sustituir el valor del ángulo, 30 newtons menos la tensión en A por el coseno del ángulo, pero este ángulo y este otro son ángulos iguales porque son alternos internos. Si este vale 40, este debe de valer 40. Por lo tanto, este ángulo equivale a 40 grados. Y el coseno del ángulo sería 40 grados. Y esto debe de ser igual a 0. Vamos a despejar, o yo puedo calcular acá el coseno de 40, y aquí me quedaría 30 newtons menos la tensión en A, que multiplica al coseno de 40, y calculamos entonces el coseno de 40 y me va a dar 0.7660, y esto debe de ser igual a 0. Y ahora despejamos. Esta tensión está restando, pasaría sumando, y me quedaría 30 newtons va a ser igual a la tensión en A, que multiplica a 0.7660, y despejo la tensión en A. Tensión en A va a ser igual 0.7660, está multiplicando
pasaría dividiendo y me quedaría 30 newtons entre 0.7660. Por lo tanto, tensión en A es igual a 39.16 newtons, y esta sería la tensión en la cuerda A. Ahora, también me están pidiendo que calculemos el peso del cuerpo, y ahora aplicamos la otra condición de equilibrio que dice que la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Ahora, fijémonos nada más en el eje de las Y y vemos qué fuerzas o qué tensiones están trabajando sobre dicho eje. Y acá observamos que tenemos dos: tensión A en Y, que es sentido positivo, y el peso que está actuando hacia abajo. Entonces sería tensión A en Y, que es positivo, menos el peso que está actuando hacia abajo. Ahora, como estamos trabajando sobre el eje de las Y, hay una fórmula que me dice que la tensión AY, A, que multiplica al seno del ángulo. Como es una componente, esta fórmula me ayuda a calcular la componente sobre el eje de las Y. Voy a sustituir datos y acá, en lugar de ponerle tensión AY, pongo lo que equivale, y aquí sería tensión A que multiplica al seno del ángulo menos el peso, y esto debe de ser igual a 0. Sustituimos datos. Aquí me dice que la tensión A, pero la tensión A ya la calculamos, que vale 39.16 newtons, entonces sería 39.16 newtons que multiplica al seno del ángulo, en este caso sería de 40 grados, menos el peso, y esto debe de ser igual a 0. Calculamos el seno de 40 y me va a dar el siguiente resultado: 0.6427 menos el peso, y esto va a ser igual a 0. Ahora, acá me indica que tengo que multiplicar, y entonces me quedaría 39.16 por 0.6427, y me da un resultado de 25.16, y van a ser newton menos el peso, y esto va a ser igual a 0. Despejamos el peso, aquí está restando, pasaría sumando y me quedaría 25.16 newtons, va a ser igual al peso. Por lo tanto, el peso del cuerpo es igual a 25.16 newtons. Y este es el peso del objeto. Con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos para el siguiente video.